Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a arrancar ya con esta sesión de experiencias de huella de carbono en el sector agroalimentario en este espacio innovador que ha montado aquí el CONAMA, que veis que tenemos unas sillas, pero también hay una zona de bar y todo, muy agradable. Esta actividad se desarrolla, como os he dicho, en el espacio Green Jobs, organizado por la EOI, la Fundación CONAMA, y financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Y bueno, como todos los que estáis aquí sabéis, la idea es un poco mostrar experiencias innovadoras y de emprendedores, en este caso en el tema de la huella de carbono en el sector agroalimentario. Pasando ya a cuestiones más prácticas, tenemos el programa o las intervenciones, un programa muy apretado, digamos. Eso quiere decir que las intervenciones se van a restringir a 5 minutos. Podríamos alargarlo hasta 10, pero el problema es que entre que nos levantamos, nos cambiamos, etcétera, etcétera, pues como mucho nos da para 5 minutos y así luego tener pues un pequeño tiempo de debate. En la única ocasión en la que esto va a cambiar es ahora con los primeros ponentes, que no son los que aparecen en el programa, por motivos de agenda, pues que estaban los últimos y van a pasar de ser los primeros, y solo en su caso, cuando acaben sus intervenciones, tendremos tiempo para una o dos preguntas, y para el resto de los ponentes lo que haremos es reservar las preguntas para el final. Gracias. Bueno, yo voy a hacer la presentación junto con Óscar de Neiker, al estilo Pimpinela, ¿verdad? Dijimos el otro día. ¿Quieres micrófono? No, yo voy a hacer la primera parte de la exposición y luego Óscar complementará y ya veréis claro. ahora, lo vais a entender por qué. Bueno, os quiero presentar el proyecto Eureners 3, Europa y Energía. Es un proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional. Nosotros, la Asociación TEDER, somos un grupo de acción local, un grupo de desarrollo rural que tenemos la tarea de hacer la aplicación del método LEADER en el territorio de Tierra Estella, en Navarra, y lo que básicamente hacemos es recoger las necesidades o inquietudes de la gente que vivimos en el medio rural y proponer soluciones y propuestas pues, para toda la comarca. En este sentido, la agricultura, la ganadería y el producto agroalimentario de calidad para la Asociación TEDER es una prioridad, es una de nuestras prioridades, sobre todo porque son las actividades que más íntimamente están ligadas al medio, porque una cosa fundamental para nosotros es mantener a la población rural en su entorno y porque así los podemos hacer responsables de guardar y de preservar nuestro patrimonio natural y cultural, y además, una cosa muy importante, favorecer la continuidad y la ordenación territorial, que si no vamos a estar todos metidos en el mismo sitio y es terrible, ¿no? Y sobre todo que garantizan el abastecimiento de alimentos sanos y seguros pues para todos. Nosotros empezamos a trabajar en el proyecto Eureners, ya veis, vamos en el Eureners 3 en el 2007 con un proyecto de cooperación transnacional en la iniciativa Leader Plus, y ya empezamos ahí a trabajar con balances de emisiones en explotaciones agrarias y ganaderas, sobre todo proponiendo actividades de mejora a estos profesionales. En el 2009 nos aprobaron un proyecto también de cooperación de la Red Rural Nacional, fuimos la entidad coordinadora y creamos ahí la herramienta Eureners 2. En esta herramienta lo que hacíamos eran balances energéticos de gases de efecto invernadero con la misma finalidad, era el proponer acciones de mejora en explotaciones, y lo que hicimos fue, nos sirvió también para comparar distintos sistemas productivos en Tierra Estella. Hay una variedad climática en un espacio muy pequeño y bueno, estuvimos comparando distintos sistemas de producción agrario, le llamamos agrosistemas comarcales sostenibles, pero siempre con esa función, ¿no? La de proponer actividades de mejora en las explotaciones. Y ahora en el año 2011-2014 tenemos este proyecto Eureners 3, el proyecto de cooperación de la Red Rural Nacional. Somos la entidad coordinadora y trabajamos con gente de Castilla-La Mancha, gente de Teruel, gente de Huelva, la Ribera de Navarra también, Sierra de Cazorla, en Jaén, y la asociación LADER Ripollès Ges Bisaura, nuestros amigos catalanes. Lo que vamos a hacer es, estamos en proceso de creación de una herramienta de cálculo de huella de carbono en producto agroalimentario. Concretamente lo presentamos para más productos, pero como hubo recorte presupuestario lo ceñimos finalmente a queso, aceite y industria cárnica.
Esta herramienta se está diseñando para que cumpla la verificación, la PAS 2050-2011, y como nosotros no somos expertos en esto, y por eso va a venir luego Óscar a cumplimentar mi exposición, estamos trabajando con INTIA del Gobierno de Navarra, con NEIKER del Gobierno Vasco, la Asociación de Industria Navarra, SAR Medio Ambiente de la Universidad de Vic, que nos está ayudando en el tema de residuos, de gestión de residuos, AENOR, que desde el principio está con nosotros verificando que el diseño se va adaptando a la normativa, y una empresa de informática, que es la que nos está haciendo el software. Un minuto. Uno. Madre, Óscar. Bueno, la herramienta hoy está todavía en proceso. El estado en el que se encuentra es, hemos metido ya todos los datos maestros para las fases de las que consta la herramienta. La herramienta va desde el nacimiento hasta todo el ciclo de vida del producto. Y los objetivos, desde luego, de la mejora hoy de la herramienta siguen siendo el hacer análisis, propuestas de mejora y obtener mejores resultados en nuestras explotaciones e industrias agroalimentarias, y sobre todo posicionar a las, generalmente suelen ser pequeñas industrias agroalimentarias, posicionarlas en un punto de partida pues semejante a las grandes industrias que tienen más posibilidades de verificar su huella, ¿no? Corre, Óscar. Hola, Óscar de NEIKER, como ha dicho Irache, PAS 2050, y digamos, para ir acabando, una imagen vale más que 1000 palabras en este caso, y la estamos configurando, como veis en esos apartados, un inventario de maestros, donde irían todos los factores de emisión, datos de empresa, producción, transformación, distribución y resultados. Lo intentamos hacer todo a nivel municipal, porque consideramos que en muchos factores, como bien sabéis, están directamente relacionados con, por ejemplo, con la temperatura del municipio, con las excretas, y también intentamos incorporar desde NEIKER y otros papers, artículos, todo aquel factor de emisión específico de la provincia, o en este caso del municipio, y como muestra un botón, el metano, que sería el factor de emisión específico para vacuno de leche en el País Vasco. Incorporamos también la maquinaria y las instalaciones, que aunque la PAS 2050 pues no lo incluye, que nos parece interesante, las remociones, como habéis dicho, a lo largo de las jornadas, y ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos o ensayos. Este es un ejemplo de ovino de leche con producción, transformación, y la herramienta nos va a permitir unas salidas por alcances, por proceso unitario o por remociones, y ahí veis pues cómo el usuario pues puede ir eligiendo el grado, digamos, de exactitud de los datos. Esta sería la fase de transformación, y nada, ya hemos terminado ya, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. De todas maneras, tú te quedas ahora. Sí. Un récord. Bueno, pues ahora Óscar se queda para... ¿Soy yo? No lo sé. Para explicarnos más cosas, y sube Blanca Hurtado, de Fundación Global Nature, para también explicarnos el proyecto AgriClimate Change. Si quieres sentarte o... ¿Sigues tú, Óscar? Sí, bueno, soy Óscar del Hierro, de NEIKER, ya te has ahorrado un minuto. De NEIKER Tenalia. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y os vengo a contar uno de los proyectos que tenemos relacionados con la huella de carbono. En este caso, la cadena de valor en el sector agroalimentario. Aquí veis los actores que estamos implicados: NEIKER País Vasco, INTIA de Navarra y Factor CO2 como asesor de todo el proyecto. Aquí veríais cómo sería la cadena de valor. La idea, como bien sabéis, de una cadena se compone de eslabones, entonces, con lo cual, cuando calculamos la huella de carbono de una parte del eslabón, se incorpora, o se traslada, mejor dicho, aguas arriba, aguas abajo, hacia el siguiente eslabón de la cadena. En un principio, calculamos la huella de carbono, por ejemplo, del trigo o de la cebada. Eso, al final, lo trasladamos aguas abajo a una empresa de fabricación de pienso, que en este caso sería la empresa Miva. Después, posteriormente, calculamos la huella de carbono de los piensos que fabrican ad hoc para una explotación de vacuno de leche, que tenéis Bellalde, y luego ahí os he puesto la línea roja,
digamos, porque teníamos 5 minutos y por tema también de confidencialidad de datos de las empresas que hacen. Esto es la misma diapositiva que hemos usado en la PAS 2050 con los 3 alcances. Esto sería la primera fase de la cadena de valor. Queremos calcular la huella de carbono. En este caso lo hemos hecho en colaboración Neiker, Intia, Factor CO2 y AIN para saber para las cooperativas agroalimentarias de Navarra y los ejemplos de Piensos Caceco y de Harinas Guría. Como tenemos muy poco tiempo, si queréis para más información, si os metéis en la revista navarraagraria.com, en el número de septiembre-octubre, tenéis toda esta información, metodologías y justo pues los factores de emisión que se han utilizado y digamos la huella de carbono por producto en este caso. En este caso lo que hacemos es trasladar aguas abajo lo que nos daban los piensos y como veis ahí tenemos los 5 piensos que luego utiliza la explotación ganadera de Bellalde. Como veis ahí veis a Iñaki Sainz, muy orgulloso porque justo en noviembre de este año han obtenido la verificación de la huella de carbono en el marco de este proyecto y en este apartado, en este eslabón de la cadena participaban MIVA y Factor CO2, que además creo que está por aquí así sopelana, con lo cual de Factor CO2, con lo cual si tenéis alguna duda pues le podéis preguntar. Ahí tenéis los rangos que nos daban de 0,5 a 1,10 en función de la proteína del pienso. Posteriormente, esto, como os he dicho, lo bajábamos aguas abajo a la explotación de vacuno de leche. Ese digamos que es el diagrama de flujo, bueno, todos sabéis más o menos cómo funciona, pero insisto, lo innovador o lo bueno de este proyecto es que teníamos datos primarios. Como veis, siempre nos gusta trabajar con sistemas GIS, con lo cual tenemos los datos primarios de mineral, orgánico, etcétera, de parcela por parcela, de una explotación de 300 hectáreas y 1000 vacas en producción, con lo cual, pues bueno, la carga de trabajo ha sido bastante importante. A ver. Bien, después hemos seguido para el sistema de asignación, lo hemos hecho por el Bulletin of Dairy Federation y en función también de una asignación económica, una asignación de masas y también hemos estado viendo por una asignación en función de la proteína de las diferentes unidades que salían. Esto, como os he dicho, pues por temas de confidencialidad lo dejamos aquí y ya como resumen, Jordi, lo innovador del programa de este proyecto era que se ha elaborado la CV de 2 cadenas, pero teniendo en cuenta que los piensos, digamos que era un punto de unión entre ambas cadenas de valor. Además, una de las empresas participantes, en este caso MIVA, la fabricante de piensos, ha verificado su huella de carbono en el marco del proyecto y además nos ha servido para constituir un grupo de trabajo entre las empresas que hemos participado en toda esa panoplia de logos que habéis visto al principio. Y como resultado también nos han concedido otro proyecto para el uso de bolos ruminales, para el control del pH del rumen y con la consiguiente disminución de la huella en el sector de vacuno de leche. Y lo que hablábamos tú y yo antes, bueno, hablábamos todos esta mañana en una reunión interna, lo que más nos parece interesante en Neiker y otras empresas que hemos hablado es que la huella de carbono nos sirve para hacer un plan verde. Es decir, para establecer medidas para lograr que los agricultores, ganaderos, etcétera, puedan lograr una reducción de la huella de carbono. Y ha sido una parte importante del proyecto donde se establecen medidas en función de la cadena de valor, si son agrícolas, ganaderas, industriales, transporte, etcétera. Y con esto ya termino y os dejo ya tranquilos. Bueno, ahí tenéis mi correo en el caso de que queráis pues, alguna duda más o lo que sea, a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Óscar.